6 meses después que el ángel Gabriel fuese enviado a Isabel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Él hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hasta aquí el relato del anuncio del ángel a María del nacimiento de nuestro Salvador Jesús, su visita, la visita de María a Isabel, y este precioso canto que revela no solamente la obra de Dios y su grandeza, sino el corazón, la mente de María de Nazaret, aquella elegida para ser madre de Jesús. Podés encontrar este texto en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 56. En este día yo quisiera compartir de la mano de algunos hermanos no católicos, es decir, de algunos hermanos protestantes, su visión, sus palabras sobre María, sobre estos relatos. Por eso quisiera compartir algunas de las notas que los distintos autores van poniendo a propósito de la explicación, de la anotación en sus Biblias de estudio, de no solamente de este canto, sino de la figura de María. ¿Qué decir? ¿Qué decir de María? ¿Qué decir de María, sobre todo no teniéndola como madre? ¿Qué decir de la figura de María desde un punto de vista bíblico, técnico? ¿Qué decir de María en la perspectiva y en el marco del proyecto salvador de Dios? Dice la Biblia de estudio teológico, Wayne Grudem y Schrader, editada el año pasado por Sociedades Bíblicas Unidas, que María es bienaventurada por su fe, pero es más aún bienaventurada por el privilegio de llevar en su vientre a su Hijo. A la hora de penetrar o de explicar el contenido más formal, más técnico de las palabras que María utiliza para ensalzar, para enaltecer al Dios Salvador, al Dios visitador del pueblo, todos los estudiosos de la Biblia reconocen en esta porción lo que llamamos el Magnificat, el engrandece, ¿no? La primera palabra en latín de este himno precioso que sale de la boca de la Madre de nuestro Señor. Se reconocen muchos elementos bíblicos. Hablaremos más adelante de ellos. Pero en principio podemos calificar el Magnificat como un salmo de gratitud, dice esta Biblia. María eleva todo su ser de esta manera, como el Salmo 103, por ejemplo, en alabanza a Dios. Eleva todo su ser en alabanza a Dios. Sobre María, Dios a menudo usa a las personas que a los ojos del mundo no valen nada para obrar sus grandes propósitos en la tierra. El temor es, puesto que María proclama que la misericordia del Señor llega, se derrama sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le veneran, le respetan, le son fieles. El temor es, dice esta Biblia, la obediencia reverente y humilde de aquellos que procuran agradar a Dios. Agrega, María está completamente convencida de lo que Dios hará y enfatiza
el cumplimiento en este cántico, en el Magnificat, de la historia de la salvación. Es muy curioso y extraordinario el sermón que en el año 1864, el 25 de diciembre, a propósito de la celebración de la Natividad de Jesús, del nacimiento de Jesús, el sermón que le dedica un predicador, le llaman el príncipe de los predicadores evangélicos, Charles Hadow Spurgeon, en el púlpito del Tabernáculo Metropolitano de Londres, sobre el Cántico de María. Son 17 extraordinarias páginas. Es el sermón número 606, así lo han sistematizado. No podré compartir el contenido de aquí, deberíamos dejarlo para otro video completo, pero sí ha salido el año pasado la traducción de la Biblia de estudio Charles Spurgeon. Alicia Houghton es su editora para la editorial Holman, y cuando tiene que comentar el cántico, fíjense lo que dice esta Biblia. Dice Charles Spurgeon, porque tiene en la Biblia frases del príncipe de los predicadores, o tratan de ubicar sus palabras de la mejor manera. Dice, comentando Lucas 1:49-50, la Biblia de estudio Spurgeon: observa cómo cita María las Escrituras. Da la impresión de que su mente estaba saturada con la palabra de Dios, como si hubiera aprendido los libros de la Escritura y los supiera de memoria, en más de un sentido. ¿No es llamativo que, aunque el Espíritu Santo fuera quien hablara a través de ella, citara las antiguas Escrituras en lugar de pronunciar oraciones nuevas? ¿Qué honor le dio al Antiguo Testamento María al citarlo continuamente en el Nuevo, como también lo hizo el Señor Jesús? Y exhorta Spurgeon: valoremos nosotros también cada parte de la palabra de Dios. Empapémonos de ella hasta que estemos saturados de expresiones escriturales, porque no podemos encontrar mejores. Yendo a algunas notas de la Biblia de estudio MacArthur, cuya primera edición fue en el año 1997, yo tengo la edición del 2015, que ha sido revisada, dice a propósito, anota la Biblia de estudio MacArthur: Magnificat. Esta expresión de alabanza de María está llena de alusiones y citas al Antiguo Testamento. Revela que el corazón y la mente de María estaban saturados con la palabra de Dios. John MacArthur y su equipo aquí se hacen eco, ¿no?, de esta prédica de Spurgeon. Estos versículos, los versículos que acabamos de leer de Lucas, contienen alusiones numerosas a la ley, a los salmos, a los profetas. Todo el pasaje de Lucas es una reiteración punto por punto de las promesas de pacto dadas por Dios. María conocía al Dios verdadero como su Salvador. Las cualidades de María agrega, hay una traducción, dice: ha mirado con bondad la humildad de su sierva. Algunos ponen la pequeñez de su esclava. Sierva y esclava vendrían a ser sinónimos. Es la doulos, es la sierva del Señor, así como lo han sido los grandes personajes del Antiguo Testamento. Pero el término humildad, pequeñez, también puede traducirse por bajeza. Lo que sucede es que, bueno, hoy decirlo es interpretado puramente en sentido negativo, ¿no? Pero bajeza es, digamos, lo contrario a lo que es lo
no solamente lo altanero, sino lo que es de cualidad elevada, ¿no? Lo que Dios ha mirado es pequeñez. Y dice la Biblia de Estudio MacArthur, la cualidad de María que brilla con más claridad a lo largo de este pasaje es su profundo sentido de humildad. Dice la Biblia editada por Joe Vicky y Gerard Wilkes, Herencia Reformada del año pasado, traducida al español por Editorial Poema, dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada: Dios mi Salvador, dice María. María se refiere a la intervención de Dios en la historia para la salvación de su pueblo. Y refiriéndose específicamente al poder de Dios para libertar y salvar de tribulaciones, también piensa en el Éxodo. Hace proezas con su brazo, una frase común encontrada en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4:34, Salmo 44:3, Salmo 89:13, Isaías 53:1. María confiesa que Dios está todavía redimiendo a su pueblo con su gran poder. María confiesa que Dios está todavía redimiendo a su pueblo con gran poder. Pasando a la Biblia de Estudio Holman del año 2014, Boyd Luther es el encargado de comentar el Evangelio de Lucas, y a propósito de este pasaje dice: hay un equilibrio maravilloso en el himno de alabanza de María. Ella reconoce humildemente la grandeza y la santidad de la naturaleza de Dios y la gracia derramada sobre su sierva voluntaria. A la vez, percibe que gracias al llamado único de Dios, las generaciones futuras la llamarán bienaventurada. Se consideraba María tanto humilde como exaltada. Los versículos de más adelante, por supuesto que como todo el cántico, hacen eco directo de aquel canto de exultación y alabanza tan conocido por todo el pueblo de Israel ante la alegría de Ana tras haber quedado embarazada después de haber clamado al Señor, del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, que lo pueden leer allí. Pero además hacen referencia esta Biblia de Estudio Holman al Salmo 100, versículo 5, y sobre todo al Salmo 103, versículo 11. Dice, estos versículos recuerdan cómo los salmos ya habían descrito la justicia de Dios, la misericordia de Dios, dice María, sobre los que le temen. Los que le temen es una expresión del Antiguo Testamento que equivale a la idea de la fe del Nuevo Testamento. Equivale a la idea de la fe del Nuevo Testamento. Temer a Dios es tener fe en Él. Dios está en contra de los soberbios, en contra de los poderosos y los ricos que se creen autosuficientes. Dios socorrió misericordiosamente a Israel, cuando envió a Jesús a nacer de María. Y de este modo cumplió las promesas que siglos antes le había hecho a Abraham y a su descendencia, tal como aparece en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, capítulo 22 de Génesis, versículo 15 al 18. María, para terminar con esta Biblia, fue favorecida
Ellos traducen favorecida, muy favorecida, amada, predilecta, distintos modos, ¿no? La traducción Reina Valera traduce salve, favorecida, así se traduce el versículo 28 del capítulo 1. En vez de llena de gracia, como se lee en griego, utilizan el término favorecida, que era un término que también se podía utilizar, se podría tranquilamente traducir así, es decir, aquella que es objeto de el favor de Dios. Dice, María fue favorecida porque el Señor puso su gracia inmerecida sobre ella, no porque había hecho méritos para obtenerla. Pasamos ahora a la Biblia de estudio Reina Valera del grupo Nelson, que tiene el texto de la Reina Valera revisada en 1977. Allí Wayne House es el editor del Nuevo Testamento, el editor general es Earl Radmacher. Dice la Biblia de estudio revisada del grupo Nelson cuando comenta el Magnificat: bendita tú entre las mujeres. Dice, ella, María, acepta su papel sin dudarlo, como se puede ver en el versículo 38. Y es por tanto un modelo de fe, aunque no comprende del todo la situación. Claro, la obra de Dios en María presenta algo desconocido en la historia: el nacimiento en la raza humana de uno que es Dios y hombre a la vez. Desde ahora en adelante te llamarán bienaventurada, dice el texto de Lucas, y la Biblia esta comenta, nada sería igual desde aquel momento. María pasó de ser una pobre muchacha hebrea desconocida a ser la mujer más honrada de la historia del mundo. Lo repito. María pasó de ser una pobre muchacha hebrea desconocida a ser la mujer más honrada del mundo. Comentario al versículo 48 del capítulo 1 de Lucas de la Biblia de estudio Reina Valera revisada del grupo Nelson. Dios es único y aparte de los demás seres, Él es santo, su nombre es santo. Levítico 11:44, Levítico 11:45, Salmo 99, versículo 3, Isaías 57:15. Biblia, 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 Biblia por todos lados. Biblia, Biblia que hace latir el corazón de la Virgen, que como toda muchacha israelita esperaba en aquel momento, formaba parte del remanente fiel que esperaba la venida del Salvador. Claro que sí, vamos a imaginar que ella iba a ser su madre. El término misericordia, su misericordia sobre los, decía recién otro comentarista, sobre los que tienen fe, sobre los que veneran a Dios, sobre los que le temen, dice el texto, expresa el concepto del Antiguo Testamento del amor leal, misericordioso y fiel de Dios, como el Salmo 103, ¿no? El término misericordia expresa el concepto del Antiguo Testamento del amor leal, misericordioso y fiel de Dios. La misericordia de Dios sobre los que le temen. Aquí el acento, por supuesto, está puesto no en aquellos que le temen, sino en la misericordia de Dios que se derrama sobre aquellos que le temen, puesto que aquellos que le temen y le reverencian han sido previamente movidos por la gracia a reconocer a Dios y a reconocer al Salvador. Dice la Biblia de estudio, describen una inversión de la situación, el canto, los versículos que hablan de el poderoso que despacha a los ricos y que ensalza a los humildes. Dice, estos versículos describen una inversión de la situación en los últimos días, es decir, aquellos que transcurren a partir de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús, cuando se juzgará
a quienes hayan abusado de su poder y se exaltarán a los que hayan sufrido persecución. María estaba esperando ese día. María esperaba el día del Señor. Aquí asistimos, vamos a hacer esta aclaración técnica. Puede entenderse incluso dentro de la teología reformada, de la teología protestante, de la teología evangélica, distintas visiones sobre lo que llaman la escatología, es decir, las cosas que sucederán, las últimas cosas que sucederán. Aquí este pasaje, se me presentaba un poco difícil de interpretar cuando lo leía, porque puede referir tanto a que estos versículos describen la situación que sucede a partir de la venida de Jesús, aunque no nos demos cuenta. El juicio de Dios, que se empieza a hacer presente ante la fe en el Salvador o no. O podemos interpretarlo que estos versículos refieren, como dice, se inclina, me parece que se inclina más esta Biblia, a describir de alguna manera por adelantado este día que agrega aquí, María estaba esperando. Cuando el pueblo de Dios ya no fuese oprimido, dice, sino que recibiesen finalmente la bendición del Señor y puedan ver la actividad y el poder de Dios como Salvador del pueblo, así como se anuncia en Deuteronomio 4, Salmo 89 y Salmo 118. Por último, agrega esta Biblia de estudio que los actos de Dios en la vida de María se basaron en compromisos que Él formalizó siglos antes. Interesante. Aquí ven, quienes anotan esta Biblia, que los hechos de Génesis 12, 1, 3 y Génesis 22, 16 al 18, como citan aquí los textos, en realidad son profecías, las hechas a Abraham, Isaac, la descendencia, son profecías, no son relatos nomás, tradiciones históricas, no, son también profecías que de alguna manera se cumplen, se formalizan, se consuman en la madre de la fe. Esta palabra es mía, la expresión es mía, madre de la fe. La expresión padre de la fe referida a Abraham es la expresión de San Pablo en Romanos 4 y otros textos. Dice, los actos, termino con la Biblia de estudio Reina Valera revisada del Grupo Nelson, los actos de Dios en la vida de María se basaron en compromisos que Él formalizó siglos antes. Interesante la idea, interesante ver cómo en María se cumplen de alguna manera aquellos acontecimientos, aquellas cosas que fueron ya consumadas desde el comienzo, desde el nacimiento del pueblo de Israel. Todo apuntando al momento de la encarnación, al momento de la salvación. La Biblia de las Américas, la edición de estudio del año 2000, del año 2017, que tiene por editor en jefe a Eduardo Hernández, es más técnica la descripción que aparece en la nota, pero bueno, yo le puse números como para que no nos perdamos. Dice, a este pasaje se le ha dado el nombre de Magnificat. Este nombre se deriva del latín y significa engrandecer. Es un maravilloso himno de alabanza al Mesías, dice la Biblia de las Américas. Y es parecido al canto de Ana, ya dijimos, 1 Samuel 2, 1 al 10. Y dice, esta nota de estudio, tiene 4 partes. La alabanza inicial, versículos 46-47, la acción de gracias por la misericordia de Dios a María, versículo 48 al 50, la declaración de profundos cambios en el orden social, versículo 51 al 53, y 4, concluye con una alabanza por la misericordia de Dios para Israel, versículos 54 y 55. Cuando tiene que hablar sobre la humilde condición de la servidora,
Dice la Biblia de las Américas de Estudio, la palabra humilde refleja la humildad de María hacia Dios. Principalmente se refiere a su humilde condición social. Cuando tiene que comentar los versículos 49 al 50, el poderoso ha hecho santo es su nombre, su misericordia, dice, estos atributos enfatizan la fidelidad y la gracia de Dios. Se puede ver también el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Y agrega al final, Abraham y su descendencia, como objeto de la misericordia de Dios, dice el anotador de esta Biblia, los descendientes incluyen no solo los judíos, sino también gentiles creyentes, descendientes espirituales de Abraham. Hasta aquí entonces el comentario de la Biblia de las Américas. La Biblia Reina Valera Contemporánea, edición de estudio del año 2017, coincide con la Biblia de estudio Dios habla hoy. Y a propósito de esto, se limita a enumerar pasajes del Antiguo Testamento de los cuales está preñado el corazón de María para entonar este canto. Te lo digo por si te interesa profundizar en ellos. Dice, nótese el Salmo 113, versículos del 5 al 9, por supuesto después de confrontar el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 10. Después se puede confrontar Isaías 61, 10, Habacuc 3, 17 al 18, Deuteronomio 10, 21, el Salmo 113 ya lo hemos mencionado, el Salmo 118 ya hemos mencionado, ahora mencionemos el versículo 15 y 16, precisando, el libro de Job, capítulo 12, versículo 19, el Salmo 107, versículo 9, el Salmo 98, precisemos versículo 3, y el libro de Génesis 17, 7, el libro de Génesis 26, 3, el Salmo 105, 8, 9 y el libro de Miqueas 7, 20. Como verán, Biblia por todos lados, corría por la sangre de María. Pero respecto al versículo 54 y 55, esta edición de la Biblia del anteaño pasado, la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, dice, y se acordó de su misericordia, y comenta, otra posible traducción es, y no se olvidó de tener misericordia. Y no se olvidó de tener misericordia. Vamos a otra Biblia, Biblia de estudio La Misión de Dios, también de Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedades Bíblicas Brasileras. Tengo entendido que no solamente la ha traducido, ha estado el comité de traducción, sino que ha elaborado sus notas. Dice, a propósito del cántico, dice, es una ampliación de su reacción de alabanza ante la intervención misericordiosa y poderosa de Dios, pero también es una visión profética, la de María, y está en sintonía con las profecías de Isaías y la inversión del orden de las cosas que se producirá en el reino de Dios. ¿Escucharon? O sea, similar a la profecía de Isaías, ¿no? María anuncia de alguna manera la llegada ya de la inversión del orden de las cosas. Es una visión profética, sintonía con las profecías de Isaías. Sigue la nota de la Biblia. María representa a los humildes y su cántico revela que a Dios le preocupa el pueblo sencillo y hambriento, condición de muchos de los que en aquella época eran miembros de las comunidades cristianas, oprimidas por el Imperio Romano en aquella época. Porque la misericordia de Dios trasciende el tiempo y a las fronteras del pueblo judío. Invierte el orden de las cosas y, como se ve, los últimos serán los primeros.
aquí termina la nota de la Biblia de Estudio La Misión de Dios. Extraordinaria percepción, como de alguna manera en el cántico ya, dice el autor de la nota, lo desconocemos, pero le reconocemos esta intuición de poder ver ya en las palabras de María esta enseñanza de la inversión de todas las cosas y sobre todo del ensalzamiento de la justicia y de la misericordia de Dios para con los más pobres y los más débiles. Bueno, pasamos a una más. Dije que tenemos que estar preparados, pero quería dar una visión lo más completita posible. Vamos ahora a la Biblia Nueva Reforma de Editorial Peniel, editor Pablo de Eirós y asociado editor Carlos Raida. Este pasaje pudo haber tomado algo de Génesis 24, 22 al 26. Pero evidentemente tiene la intención de exponer el hecho de que los eventos del Evangelio comenzaron en el contexto de un gran avivamiento de la inspiración profética. En el versículo 42, Elizabeth, como una profetisa inspirada, saluda a María como la madre de su Señor y como bendita por su aceptación en la fe de la promesa de Dios. Más adelante, cuando comenta el versículo 55, dice: el versículo 55, como mucho en este relato, liga el cumplimiento de la esperanza mesiánica de Israel con la promesa del pacto original hecho por Abraham. Bien, vamos ahora a pasar a la Biblia Nueva Versión Internacional, edición de estudio, comentada y anotada por sus mismos traductores. A propósito de los hambrientos que van a encontrarse satisfechos también con la venida del Mesías. Y como decíamos antes, como decía la Biblia, la misión de Dios también con esta trastornación de todos los valores. Dice: se refiere principalmente, los hambrientos, al hambre física, aunque alude también a los anhelos espirituales del pueblo. Satisfacerá el Señor. Por boca de María, el Señor anuncia que va a satisfacer las necesidades, tanto materiales como espirituales. Y manda el anotador a leer Isaías 66:2, Mateo 5:6 y Juan 6:35. Como también Jesús, agrego yo, en el Nuevo Testamento, también de alguna forma realiza, conforme al plan de Dios, también profetizado, cantado, alabado en el corazón creyente de María, también se va a ir cumpliendo a lo largo de la vida de Jesús. Muchas veces, sigo leyendo la nota de la NBI, muchas veces los que sufren opresión en esta vida están más receptivos a la gracia de Dios. ¿Escucharon? Los hambrientos, los pobres. Muchas veces los que sufren opresión en esta vida están más receptivos a la gracia de Dios. La venida del reino de Dios trae cambios que afectan a todos los ámbitos de la vida. Habla de los ricos, que son marchados con las manos vacías. Dice: a los que están apegados a sus riquezas, les es difícil recibir la salvación. Esto ya está presente de alguna manera en el canto de María. Y aquí manda a leer Lucas 18, 24, 25. Finalmente, agrega la nota, a propósito de mostró su misericordia, el canto termina expresando la certeza de que Dios será fiel a las promesas que ha hecho a su pueblo. Bien, pasamos a la última, pero más densa Biblia. Es la Biblia de estudio
Matthew Henry, una Biblia homenaje al gran predicador reformado Matthew Henry. En este caso participan distintos, por supuesto que tiene sus editores, es de Editorial CLIE del año pasado, del 2019, pero tiene como anotadores a un montón de autores. Está muy enriquecida esta Biblia, muy interesante. En este caso, los editores se sirven del comentario que Martín Lutero hizo al Magnificat, un comentario precioso en el cual Lutero trata de trazar los rasgos de la personalidad espiritual, de alguna manera, de la Madre de Jesús. Mi alma canta la grandeza del Señor. Así comienza el Magnificat. Y dice, Martín Lutero dice, como si María quisiese expresar mi vida, todos mis sentimientos se ciernen en el amor, alabanza y gozo divinos con tal intensidad que me siento arrastrada a alabar a Dios con fuerza superior a las mías. Esto es lo que exactamente sucede con quienes han gustado la dulzura y el Espíritu de Dios. Escucharon, ¿no? María gustó la dulzura y el Espíritu de Dios. Por eso pudo entonar este canto, pronunciar estas palabras. El alabar gozosamente, sigue Lutero, el alabar gozosamente a Dios no es obra humana, sino una pasión alegre, una operación divina inefable, que solo puede conocerse por la experiencia personal. Me gozo en Dios, mi Salvador. Bien, de nuevo, la palabra de Lutero. Viéndose María honrada tan sobremanera, no cae, sin embargo, en la tentación. Actúa como si no viese nada. Sigue inalterable por el camino recto y se agarra únicamente a la bondad divina, a la que ni se ve ni se siente. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Aquí aquí directamente la palabra es de Matthew Henry. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Dios Salvador es una fórmula bíblica conocida. No solo significa el liberar de algún mal, sino que significa también la concesión de bienes y bendiciones, anunciados también en el Salmo 132, versículo 16, y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 41. ¿Vieron cómo vamos engordando este canto, no? Sus ojos, los ojos de Dios. María confiesa que la primera obra que Dios ha realizado en ella ha sido mirarla, dice Martín Lutero. La primera obra que Dios ha realizado en ella ha sido mirarla. Las demás restantes dependen y dimanan de ella. En realidad, dice Lutero, cuando Dios vuelve su rostro hacia alguien para mirarlo, allí se está registrando gracia pura, felicidad, y de eso se siguen todos los dones y todas las obras de la mirada de Dios. La pequeñez de su esclava, dice Martín Lutero, es que se sabe madre de Dios, ¿sí? Ensalzada por todos los humanos, y a pesar de ello permanece tan tranquilamente sencilla, que no hubiera menospreciado a la más humilde criada. No son estas grandes cosas, dice Lutero, más que el haber sido ella la madre de Dios. Con ello, con ser madre de Dios, le han sido otorgados tantos bienes
y tales que nadie es capaz de abarcarlos. Los bienes que le han sido dados a María son tantos y tales que nadie es capaz de abarcarlos, dice Martín Lutero. De ahí provienen todo honor, toda la felicidad, el ser una persona tan excepcional entre todo el género humano que nadie se le puede equiparar. Porque con el Padre Celestial, María ha tenido un hijo. ¿Y qué hijo? Sigue Lutero, pero no puedo leer toda la nota. Recomiendo el comentario al Magnificat de Lutero. Está disponible digitalmente en internet. Esta obra solamente podía ser de la omnipotencia de Dios. En los semitas, dice el editor de la Biblia de Estudio Matthew Henry, el nombre, su nombre es santo, recuerdan, el nombre está en lugar de la persona, por la persona. El nacimiento del Mesías es pues obra también de la santidad de Dios. Elevó a los humildes, dice Martín Lutero. Por humilde, por pequeños, no hay que entender aquí sino a todos aquellos que son insignificantes, que no suponen nada a los ojos del mundo. Es exactamente la misma palabra que más arriba se ha aplicado María a sí misma. He aquí la servidora del Señor. Y por último, en favor de Abraham y su descendencia para siempre, terminamos con la Biblia de Estudio Matthew Henry, ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos, editorial CRIE, Barcelona 2019. Terminamos con una cita que ponen de Lutero. Dios ha dado a Abraham descendencia, un hijo natural, de una virgen pura, María, ahora, por el Espíritu Santo, sin obra de hombre, ha dado a su hijo. No ha sido un nacimiento natural, ni se ha concebido bajo maldición que pudiera haber afectado a esta descendencia. Es decir, supongo que está hablando de la excepción del pecado original. Lo supongo yo, no está en la nota. Sigue la nota, acá sí, sigue Lutero. Ahí tienes la descendencia bendecida de Abraham, en la que el mundo entero se ha librado de su maldición. Porque a quien cree en esta descendencia, la invoca, la confiesa, está pendiente de ella, y se le perdona toda maldición y se le imparte toda bendición en conformidad con las palabras del juramento divino. Bien, hasta acá, entonces, la palabra de algunos hermanos evangélicos, protestantes, sobre María. Creo que, bueno, el video este es extenso, podríamos escucharlo otras veces, pero sobre todo podríamos, yo creo que acometer una tarea semejante, podríamos seguir, rastrear las citas bíblicas y después reconocerlas en el canto de María. Pero más que nada, lo que deberíamos poder hacer también nosotros es tener fe en la palabra de Dios y tener fe, sobre todo, en la inspiración que el Espíritu Santo fue haciendo a lo largo de la historia, no solamente a las distintas personas, no solamente a los distintos autores, sino también a las distintas personas y protagonistas de la historia de la salvación. De manera particular, atender nosotros los católicos un poco más a este canto que María hace brotar de su corazón, que Dios le empuja, que Dios le hace, que Dios le preña en su corazón y que a ella no le queda otra que cantarlo, que expresarlo y de esa manera darlo, entregarlo a todos los hombres para que llegue hasta nosotros, que estamos un poquito lejos
un poquito lejos de la santidad de aquellos hombres elegidos por Dios para poner en ellos su palabra, pero que no estamos lejos espiritualmente de la posibilidad de que estas palabras, como toda la palabra de Dios, sea puesta en nuestros corazones para que nosotros, convertidos y regenerados, habiendo conocido a nuestro Salvador personal, cuyo nombre es Santo, podamos establecer una relación personal y cotidiana, y sobre todo podamos ver en nuestra propia vida, en los acontecimientos salvadores de nuestra propia vida, también cumplidas las profecías de las Escrituras, puesto que el mismo que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que es capaz de inspirarnos, a vos y a mí, la fe y la fidelidad para poder convertirnos en siervos del Señor, en siervos fieles, en siervos creyentes, en siervos que no tengan voluntad propia, sino que puedan proclamar, reconocer, como María: he aquí, acá está, la sierva, la servidora, la sierva, la esclava del Señor. Que se haga en mí, que se cumpla en mí, que se realice en mi vida tu palabra, tu voluntad, que es santísima y que es lo mejor que me puede llegar a suceder. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a comprender las palabras de la Escritura, pero sobre todo en este día especial que nos ayude a reconocer en nuestro propio corazón y en nuestra propia historia cómo ha intervenido y cómo ha sido fiel a sus promesas y nos ha salvado a nosotros, como al pueblo de Israel, de todo tipo de esclavitud, de todo tipo de pecado y sobre todo de la muerte, abriéndonos las puertas para que podamos ya desde ahora empezar a gustar la vida eterna que se hizo presente por primera vez en este mundo, en el vientre purísimo de la Virgen María.